es María Cecilia Pistoia, soy directora del foro Abogacía Morón Derecho de Familia y codirectora conjuntamente con la doctora Claudia Di Hipólito de IADEFA, Instituto Argentino de Derecho de Familia. Agradezco a cada uno de ustedes por la participación y confiar en nosotros en la organización de estas actividades de todos los viernes a partir de las 18 horas. Agradezco a la doctora Silvina Cabral, que oficia habitualmente como anfitriona en cada uno de los eventos, y le agradezco especialmente al disertante de hoy, que ya está en pantalla, por lo menos lo puedo ver plenamente en mi notebook. Y lo que quiero comentar, porque la mayoría lo conocemos, y quienes no lo conocen, que sabemos que además de ser idóneo en esta materia, o en este tema que va a disertar hoy, es una excelente persona, es muy generoso. Creo que la mayoría de nosotros nos ha auxiliado en momentos de tener dificultades cuando empezó esta era digital, que ya estamos absolutamente inmersos. Hago la presentación formal entonces al disertante de hoy, que es el doctor Matías Álvarez Schaffer. Voy a compartir con ustedes una síntesis de su currículum. El doctor es abogado, es mediador, es especialista en la función judicial, es diplomado en Derecho de Familia y la Niñez, doctorando de la Universidad de Morón, profesor adscripto en la Universidad de Morón de la materia de práctica procesal, investigador acreditado de la Fundación Sijuso, es coach ontológico, exdirector del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Morón, asesor legal en la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones en la Policía Federal y autor de diversos artículos. Matías, para mí es un honor contar con tu disertación hoy, así que tenés la palabra cuando quieras. Bueno, muchas gracias Cecilia, muchas gracias al Foro de Abogacía de Morón, muchas gracias a IADEFA. Estoy muy contento de poder hablar con ustedes después de tanto tiempo. Muchos somos amigos, nos conocemos de la profesión, y sobre todo agradecerte a vos, Cecilia, que sos una excelente profesional, una gran persona, alguien a quien yo admiro muchísimo. Fuimos vecinos durante mucho tiempo allá por los pagos de Ituzaingó, así que estoy muy contento de poder hoy charlar más que nada con ustedes esto, lejos de ser una disertación magistral como las que estuvimos escuchando todos estos viernes. Es un poquito poder compartir acá entre colegas esta etapa que estamos transitando desde ya hace unos años con respecto al tema del expediente digital. Cuando Cecilia me hace la invitación y me dice si tenía ganas de participar y de pensar algún tema como para poder charlar, me acordé en ese momento algo que me había comentado un colega que justo está hoy acá en la con el charla, coso. respecto de lo que tenía que ver con su participación en una audiencia que se celebraba a través de Microsoft Teams, porque era un abogado que es patrocinante y en realidad no sabía cómo tenía que actuar porque en la audiencia hablaban sobre tener que denunciar también una cuenta de correo electrónico de su patrocinado por si quería intervenir en esa audiencia. Entonces me acuerdo que me hace la pregunta y dice, pues yo soy abogado patrocinante, entonces, ¿cómo queda mi rol dentro de este expediente cuando en realidad mi cliente está facultado a participar o no dentro de la audiencia? Entonces se me vino esa anécdota y dije, claramente la figura del abogado, el rol del abogado, dentro del expediente digital de esta era, está cambiando. Por eso, cuando le paso a Cecilia el título de la disertación, le digo el rol del abogado en el expediente digital, no el rol de la abogacía dentro de este expediente. Yo creo que el rol de la abogacía es algo más institucional, es algo que estará reservado para quienes nos nuclean, ver cómo se va encaminando esta profesión en los tiempos que tenemos ahora de no solo un expediente digital, porque el expediente digital es el contexto con que se nos une a nosotros en la profesión, sino también en el ejercicio cotidiano
judicial y extrajudicial del abogado. Por eso yo lo que voy a compartir en el ratito que estemos charlando es más que nada ver dónde estamos parados hoy actualmente en nuestra profesión, comparar qué ocurre en el mundo con el expediente digital, qué está pasando sobre todo en Iberoamérica con el expediente digital, y luego llegar a cuál sería nuestro futuro, a dónde vamos encaminados. Recuerdo cuando dábamos charlas a muchos colegas sobre el expediente digital, las presentaciones electrónicas ya hace unos años, yo comenzaba siempre con una anécdota de mi familia que creo que todavía sigue siendo aplicable. Yo durante mucho tiempo intenté que mi mamá hoy tiene 60 y pico de años, que mi vieja se amigara con la computadora y la utilizara para pequeñas cosas, para algo pequeño, pero que se fuese amigando con la máquina. Cada vez que yo le quería explicar a mi vieja cómo funcionaba la computadora, ella se sentaba en mi escritorio, utilizaba el teclado y le daba a las teclas como si fuese una máquina de escribir, que es lo que ella estaba acostumbrada a utilizar. Claro, cada vez que le daba una tecla, aparecían 20A todas corridas, se frustraba porque no podía agarrarle el ritmo y terminaba dejando. Un día alguien me escribe por una red social y me pregunta si yo soy el hijo de Graciela Schaffer, que es mi mamá. Como yo nunca doy información, le pregunto a mi vieja, le digo, mi mamá me escribió, fulano, me está preguntando si yo soy tu hijo. Entonces, cuando le digo el nombre, me dice, me parece que es una compañera del secundario. Le muestro la foto del perfil y me dice, sí, es ella. ¿Cómo hago para poder contactarme? Mi mamá, que no utilizaba la computadora, tenía la necesidad de contactarse con un compañero del secundario y de tener que vencer esa barrera de el yo no puedo. A la postre, mi vieja hoy tiene redes sociales, tiene su smartphone, hacemos videollamadas y se reencontró con un montón de compañeros. Lo que a mi vieja le impulsó a romper esa barrera que ella tenía era la necesidad de encontrarse con sus compañeros del colegio, con sus afectos. Hoy nosotros tenemos que romper esa barrera a los efectos de poder justamente continuar con nuestra profesión. Un camino que lo venimos transitando desde hace muchos años y sobre todas las cosas, con determinados paradigmas que hemos ido atravesando a lo largo del tiempo. Silvi, ¿me podrás habilitar por favor el compartir la pantalla? Ahí está. Perfecto, gracias. Hay determinados paradigmas en nuestra profesión, que yo los llamo paradigmas niveladores, que fueron cambiando nuestro actuar adentro y fuera de los tribunales. El primer gran paradigma, que estamos próximos ya nada a celebrar el aniversario, fue el Código Civil y Comercial de la Nación. Este paradigma que cambiaba una normativa de fondo, que nos llevaba a replantearnos cuestiones muchísimo más profundas del derecho positivo, que llevó a que quienes recién egresaban, como aquellos que llevábamos tiempo en la profesión, teníamos que volver a estudiar y volver a capacitarnos sobre contextos que claramente habían cambiado. Esto fue en el año 2015. En el año 2017, 2018, empezaron a haber cambios en la forma, en el ejercicio de la profesión en la provincia de Buenos Aires, y en el 2015 lo que fue en Nación, con el sistema de las presentaciones y notificaciones electrónicas. Si bien la Corte, en el año 2011, por un acuerdo, reglamentó lo que era el domicilio electrónico, y en el año 2012, por una resolución,
estableció las presentaciones electrónicas, fueron cuestiones que quedaron supeditadas en el tiempo. Ustedes recordarán que en la provincia tuvimos varios intentos, 2015-2016, de poner este sistema en funcionamiento, que tuvo muchos aplazos, que volvimos para atrás, que tuvimos el sistema una semana, 15 días, y la Corte lo frenó y volvió para atrás. Primero por una cuestión de capacitación de los colegas, después los colegas estábamos en condiciones, pero faltaba la capacitación del lado del operador judicial, y se postergó varias veces hasta que en 2017 la Corte saca un acuerdo donde reglamenta definitivamente lo que va a ser la notificación electrónica. Y en la provincia de Buenos Aires pasamos a tener estas 3 cédulas con las que estamos conviviendo al día de hoy, que da la cédula papel, la cédula electropapel o papeltrónica, como la ha llamado parte de la doctrina, y la famosa cédula electrónica. Ahí hubo un quiebre en cuanto a cómo vamos a empezar a cruzar nosotros las notificaciones de ahora en más. Y en el 2018 saca el acuerdo 3886 y reglamenta las presentaciones electrónicas. Y acá es donde provincia invierte totalmente el paradigma que nosotros conocíamos respecto a cómo tenemos que actuar en un expediente, porque dice, a partir de ahora, la regla va a ser la presentación electrónica y la excepción va a ser la presentación papel. Hasta ahora nos veníamos manejando, hasta ese momento, al revés. Lo electrónico era la excepción, tampoco estábamos muy seguros en qué momento se podía hacer la presentación electrónica y cuándo papel. Ustedes recordarán que había una actita, un acta que tenía que firmar nuestro cliente cuando éramos patrocinantes para poder hacer las presentaciones electrónicas, un acta que los juzgados no sabían cómo instrumentar, no sabían si esto tenía que ser por un escrito, sabía que ir a los juzgados. Quienes tenían carteras muy grandes de causas también decían, pero yo tengo que ir con mi cliente en cada uno de los expedientes a hacer esta autorización. Sí, esto fue hasta el año 2018, donde la Corte saca esta acta con el acuerdo 3886, dice, a partir de ahora son todas las presentaciones electrónicas, pero previo a esto hizo una reglamentación muy importante en el acuerdo 3842 del 2017, cuando reglamenta parte de nuestra ley de ejercicio profesional en la provincia, la 5177, y dice, voy a establecer qué entiendo por presentación de mero trámite. Previo a este acuerdo, la Corte había exhortado a los colegios de abogados, a entidades académicas, a que colaboramos, que armemos entre todos, un proyecto y le digamos a la Corte qué entendíamos nosotros por presentaciones de mero trámite. Yo me acuerdo que en ese año, en el 2017, trabajamos junto con la doctora Pistoia para elaborar también en forma conjunta qué se comprendía por una presentación de mero trámite, porque de hecho, esto que la Corte nos estaba preguntando, después fue el puntapié para decir, a partir de ahora, todas las presentaciones van a ser de mero trámite, con excepción de, y empezó a establecer en el artículo 2 de este acuerdo, cuáles eran las que exceptuaban. ¿Esto por qué fue? Esto fue a razón de que al año siguiente saca el acuerdo 3886. Entonces dice, todas las presentaciones que sean consideradas de mero trámite son las que tienen que enviarse en forma electrónica. Y cuando el abogado es patrocinante, la presentación de mero trámite es la que puede firmar solo, sin la necesidad de la firma del cliente. Entonces, esta construcción que hizo la Corte fue la que hoy nos permite llegar a la tercera parte de esta pirámide paradigmática, que es el expediente digital. Expediente digital que la Corte lo viene construyendo hace muchos años, pero que puntualmente, con esta situación de aislamiento que estamos viviendo, impulsó la toma de la decisión. Primero, con el acuerdo
3975, que deroga la vieja y querida acordada 2514, esa acordada que le decíamos la acordada de los márgenes, que es la que nos decía cómo teníamos que hacer las presentaciones, pero que también decía cómo iban a ser las resoluciones judiciales, hablaba del sorteo de los peritos y hablaba del expediente. Era el acuerdo que decía que los cuerpos tenían 200 fojas, que estaba el sistema de la costura, cómo era la foliatura. Era un acuerdo que era troncal para la construcción de la actividad tribunalicia. Acuerdo que a partir del año 2018 empieza a quedar totalmente en un desfasaje, porque yo tenía un acuerdo de corte que le decía al funcionario: ahora usted tiene que firmar electrónicamente las presentaciones, ya no es necesario que imprima sus proveídos, no es necesario que imprima las presentaciones de las partes, y a la vez tenía otro acuerdo de la Corte que me decía lo contrario. Al derogar la 2514, empezó la Corte a darle un poco de armonía al sistema de las presentaciones electrónicas y del expediente digital, por lo menos dentro del ámbito de su propia competencia. Porque no nos olvidemos que al día de hoy seguimos teniendo un código procesal en la provincia de Buenos Aires y también el Código de Nación que contiene normas que se ponen en pugna con los acuerdos que saca la Corte en provincia, como lo han sido los acuerdos de Nación, el acuerdo de este año, el 4, y el 31, que fue el último que sacó la Corte, donde también en Nación empezó a hablar de un expediente digital. Entonces, esta pirámide habla de los cambios de paradigma niveladores que hemos tenido desde hace 5 años en la profesión. Niveladores porque ha llegado un momento en donde todos tuvimos que volver a cero y arrancar otra vez y comprender cómo funcionaban las presentaciones electrónicas y hoy comprender, por ejemplo, cómo se inicia un expediente digital. Porque tenemos nosotros también en la provincia de Buenos Aires ahora instrumentado el inicio de causas en forma digital. Entonces volvimos a foja cero y empezamos a transitar todos juntos este camino que es este paradigma de la profesión. ¿En dónde estamos situados entonces? ¿Dónde estamos parados hoy con respecto a este expediente digital? Primero estamos en una etapa de transición. En una etapa de transición no solamente de la actividad tribunalicia, sino de la actividad de la profesión dentro de nuestros propios estudios. Tenemos lo que la Corte llama en su propio acuerdo, la Corte de Provincia, estamos en un expediente mixto. Estamos en un camino en donde tenemos un residual material, un residual físico, que todavía tenemos que trabajar, pero a la vez estamos empezando a implementar distintas tecnologías para poder agilizar no solamente la actividad dentro de un expediente, sino también nuestra propia actividad dentro del estudio como profesionales. Estamos utilizando las TICs, que después las vamos a empezar a desarrollar un poquito más, como herramientas para poder seguir trabajando. Y nos estamos reinventando como abogados. Tuvimos que salir al trote en esta situación particular que estamos viviendo para poder mantener a flote nuestra profesión. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de las herramientas que teníamos a disposición. Hay algo que tenemos, creo que todos medianamente en claro, que nuestra profesión siempre estuvo muy estructurada en cuanto a dos vertientes que uno era el expediente que nosotros teníamos en papel y etapas orales dentro de un expediente e incluso con el cliente. Situaciones que hoy no podíamos llevar adelante y tuvimos que empezar a surcarlas utilizando lo que teníamos a mano. ¿Y qué es lo que siempre tenemos a mano? Esto, el teléfono. Empezamos a utilizar
aquellas herramientas con las que nosotros contamos a diario y empezamos a utilizar el Zoom, que es lo que nos está juntando hoy, empezamos a utilizar WhatsApp Web, empezamos a utilizar las videollamadas, Skype, para poder mantener el contacto con el cliente, y después empezamos a utilizar estas herramientas también para poder trasladarlas a un expediente. Y hemos empezado a generar jurisprudencia para poder realizar audiencias a través de videollamadas o para poder realizar traslados de demanda a través de distintos medios telemáticos, pero nos empezamos a reinventar, empezamos a volver a generarnos nosotros como profesionales sin perder claramente los cánones que tiene nuestra profesión. Nos hemos empezado a amigar, entre comillas, un poco más con determinados medios, como por ejemplo lo que es la nube, empezar a trabajar en forma remota. Tuvimos que empezar a utilizar un montón de herramientas para reinventar esta profesión que durante mucho tiempo fue estanca. Hay una reestructuración de la abogacía, pero como les decía al principio, separándola de lo que es el abogado. La abogacía como institución, creo que hoy hay un cambio, pero ya de base, de lo que es la abogacía en sí y hacia dónde vamos. Yo voy a compartir después con ustedes un informe, que se los voy a dejar también en el material este que voy a compartir con el foro, que es de una cumbre iberoamericana de justicia, donde también demuestra cómo estamos parados respecto a otros países del mundo relacionados con nuestra profesión en sí, con la abogacía. Hay expedientes híbridos. Hoy en día vamos a tener un expediente que es papel, porque ha nacido papel, pero que en la mitad de su camino, de su tramitación, se empezó a convertir en un expediente digital. Esto es lo que la Corte en provincia llama expediente mixto. De hecho, la Corte, en el Acuerdo 3975, tiene un capítulo específico para este expediente. Y dice cómo se tiene que tramitar el expediente mixto. La Corte dice, a partir de ahora, el principal va a ser el expediente digital, el que nace por los medios digitales, el que nace a través del Acuerdo 593, si no me falla la memoria, que es el que estableció el inicio de causas en forma electrónica. Ese va a ser el expediente digital. Pero a la vez, claramente tenemos un residual que ha nacido en papel. Bueno, esto es lo que se llama expediente mixto. Un expediente que, en principio, la Corte no tiene pensado digitalizar, salvo en aquellos supuestos en que ese expediente tenga que salir de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Recién ahí la Corte tiene dos alternativas: o la digitalización total de esa pieza, o a la inversa, la impresión total de las piezas que contenga ese expediente. Porque a partir del Acuerdo 3886 ya no es obligatorio imprimir ni las presentaciones que realizan las partes, ni los proveídos que emite el juzgado. De hecho, lo que establece es el paradigma inverso. Si hay una pieza que es papel, esta pieza tiene que ser digitalizada. Tiene que ser digitalizada, ya sea por el letrado o por el juzgado. Pero esa pieza no puede quedar en soporte papel. Con el Acuerdo 31 de la Corte de Nación también estableció algo muy similar, y ahora las presentaciones en el Fuero de Nación tienen que ser en forma electrónica. No es como antes, que nosotros en Nación teníamos el doble sistema. Yo tenía que hacer el escrito papel y después subir la copia digital. Bueno, ahora no. Ahora directamente lo que estableció la Corte, que comenzó con el Acuerdo 4 de este año, fue directamente plasmar el expediente digital y decir, a partir de ahora no es necesario realizar
presentaciones en formato papel, salvo en casos determinados, como lo ha dispuesto también la provincia. Pero la tramitación principal va a ser a través de una presentación electrónica. Después veremos y debatiremos qué le ocurre al abogado patrocinante, que siempre es el que queda en esta situación de desventaja. Porque el patrocinio quedó desvirtuado. El abogado patrocinante, el que acompañaba al justiciable, que era quien le daba el asesoramiento técnico, pero que el impulso del proceso siempre venía de la mano de quien instauraba la acción, hoy en día se desvirtuó, porque las presentaciones de mero trámite pasaron a ser la regla, lo que hace que el abogado patrocinante pueda impulsar prácticamente el proceso entero, salvo con estas excepciones que nos estableció la Corte de Provincia en el Acuerdo 3842. Inicio de demanda, interposición de algún recurso, fundamentaciones de recursos, nulidades. Después es el abogado patrocinante el que lo lleva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde está el límite entre el abogado patrocinante y el abogado apoderado? Claramente es un límite que se desvirtuó, es una condición que tiene el abogado patrocinante que ha quedado desvirtuada, que ahí es donde nuevamente tomo esto de la reestructuración que tiene que tener la abogacía, replantearnos cómo queda estructurada no solamente la profesión dentro de los tribunales, sino por fuera. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestra ley, la 5177, la del ejercicio profesional, con las obligaciones y las prohibiciones del abogado? Hay un título específico, hay artículos específicos de la normativa que incluso hablan del abogado apoderado y de sus obligaciones. Entonces, hoy en día, esta figura del abogado patrocinante quedó totalmente desvirtuada y pasamos a ser también abogados patrocinantes híbridos en determinadas causas. Y tenemos una contradicción normativa. Contradicción normativa entre las normas de forma y los acuerdos que van dictando las respectivas cortes, porque el expediente digital, la creación del expediente digital, es una creación de la Corte, no es que el legislador lo ha establecido en los códigos de forma. Nosotros tenemos, por ejemplo, el famoso artículo 118 del Código Procesal, que nos habla de cómo tienen que ser los escritos. Y en una de las partes dice que el escrito puede ser manuscrito o a máquina, dice. Se refería a la máquina de escribir. El acuerdo, el 3975, dice que las presentaciones no pueden ser manuscritas. Entonces, ahí generamos esta contradicción. Como vamos a ver después lo que ocurre en algunos lugares del mundo, el expediente digital en muchos países nació directamente desde una reforma de los códigos de forma, de los códigos de rito. Y en base a esto se fue construyendo el expediente digital. Acá arrancamos a la inversa. Arrancamos desde la construcción que ha hecho la Corte, pero los códigos procesales han quedado estancos. Fíjense ustedes que al día de hoy necesitamos un domicilio constituido físico cuando el acuerdo de la Corte dice que todas las notificaciones que se van a cursar a los domicilios constituidos hoy deberán hacerse al constituido electrónico. Entonces, quedó en desuso, pero la norma de fondo, de forma, mejor dicho, aún me lo sigue pidiendo. Entonces, hay una contradicción normativa que nosotros necesitamos poder zanjar. Y después tenemos, que esto es algo que está a nivel nacional, la posibilidad de obtener una firma digital sin necesidad del token para los particulares. Hay dentro de la página de lo que es argentina.gov.ar, está la posibilidad de tramitar
para todos los ciudadanos la firma digital sin la necesidad del token. Que esto hoy en día se tiene que hacer con un turno que está suspendido por una cuestión lógica del aislamiento, pero que empieza a ampliar el campo de las actuaciones de los particulares. De hecho, por ejemplo, quienes trabajamos para la Administración Pública Nacional, tenemos una firma electrónica, algunos una firma digital, que no está almacenada en un token, está almacenada en dispositivos móviles. Si ustedes realizan alguna operación bancaria, verán que cuando quieren hacer una transferencia, quieren hacer un pago, el sistema ¿qué le pide? Le pide una clave token, le pide una clave de validación. En realidad, lo que es clave token se refiere a una clave de validación en lo que se llama validación en 2 pasos. Ustedes necesitan validar su identidad a través de 2 mecanismos de seguridad. Cuando ustedes hacen las transacciones bancarias, por ejemplo, primero tuvieron que hacer una habilitación de su identidad en algún cajero automático y después les pide que esa misma validación de la identidad lo hagan en el dispositivo móvil. Eso se llama validación en 2 pasos. A algo más sencillo, si ustedes tienen Facebook en su celular, cuando ustedes ingresan a Facebook desde la computadora, les pide la validación también en el celular. Eso se llama validación en 2 pasos, que es un poco lo que trabaja el token. Nosotros tenemos un token que primero hemos validado nuestra identidad en el colegio profesional y después, al momento de ingresar al portal de la Corte en provincia, nos vuelve a pedir esa validación. Bueno, hoy los ciudadanos pueden obtener su firma digital a través del portal argentina.gov.ar sin necesidad de tener ningún tipo de dispositivo como es el token. Las TICs, estas tecnologías de la información y la comunicación, que nosotros estamos acostumbrados a utilizar más en un ámbito personal, son las que hoy están implementadas en el ámbito directamente profesional, como herramientas que agilizan el trabajo, no solamente de, dijimos, los tribunales, sino también de la actividad nuestra en los estudios y extrajudicial. Por ejemplo, el contacto con los clientes a través de videollamadas, lo que tiene que ver con la revisión de documentos judiciales que se pueden subir a la nube, que se pueden enviar por correo electrónico. Todo esto que nos dan las TICs, lo mismo que tiene que ver con la promoción de nuestra actividad, la publicidad de nuestros estudios a través de determinados lugares que se llaman marketplace, que podemos llegar a utilizar, que si bien en Argentina no está muy desarrollado desde el ámbito jurídico, sí lo podemos hacer desde plataformas de uso común, cotidiano, como por ejemplo es el marketplace que tiene Facebook, o de lo que puede llegar a ser una promoción en Instagram. Todo esto, que son estas TICs, nos están fomentando a nosotros un crecimiento desde el ámbito profesional y ampliar los márgenes de nuestra competencia. Si nosotros nos circunscribimos solamente un ámbito muy pequeño, a lo mejor de lo que tiene que ver con el mercado, vamos a perder clientes. Hoy con las presentaciones electrónicas, yo vivo en Castelar, acá desde Castelar, puedo llevar expedientes en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo causas, por ejemplo, que llevo en forma remota en Mar del Plata, en lugares a donde yo no he pisado, nunca fui a ese juzgado. Y sin embargo, la causa la estoy llevando en forma remota con este sistema de presentaciones electrónicas. Hace que el expediente digital amplíe nuestro ámbito laboral y no tengamos que circunscribirnos solamente a tener que trabajar en departamentos judiciales aledaños a donde tenemos el estudio. ¿Qué está ocurriendo en el mundo con el expediente digital?
Yo acá les voy a dejar en este material, si ustedes después cliquean acá sobre este enlace, los va a llevar a un informe de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se llevó a cabo a principios de este año, que recolecta información de todo lo que fue el ejercicio judicial hasta el año 2019. Y los 23 países que formaron parte de la cumbre, donde estuvo Argentina también, han dado información sobre cómo se está llevando adelante el expediente digital, cómo se está digitalizando la justicia. El informe es muy interesante, son más o menos 50 páginas, donde hay un análisis muy detallado de cómo es el funcionamiento de la justicia a nivel digital en distintos países, pero hay algunos datos que creo que son bastante interesantes que valen la pena que los tengamos en cuenta. Respecto de los 23 países que forman parte de la cumbre, frente a la pregunta que se les realizó sobre si se utilizan expedientes electrónicos para la tramitación de causas, el 43% de estos países ha respondido que sí, que se utiliza un expediente electrónico para la tramitación de causas judiciales. Acá es donde estaría incluido la Argentina. Ahora, cuando se les ha preguntado si todos los tribunales que forman parte del Poder Judicial utilizan este expediente digital, ahí el número se reduce significativamente, porque solamente el 28% tiene a todos los tribunales que integran el Poder Judicial dentro del esquema de un expediente digital. O sea, hay una gran parte del ámbito judicial que está quedando por fuera, entre lo que es el ámbito parcial y directamente quienes no lo están integrando. Y frente a la pregunta, ¿convive el expediente papel con el expediente digital? El 43% estableció que sí, que es donde está la Argentina. Nosotros tenemos expedientes judiciales mixtos. Hay una conclusión a la cual llega este Congreso, que está dentro de estos informes, que se los voy a leer porque lo tengo acá en la máquina de al lado, donde establece cuál es el ámbito de digitalización general que tienen estos 23 países. Y dice, valorando el porcentaje de las respuestas afirmativas de los países participantes, se logra apreciar que el 33% de los países cuenta con un alto nivel de madurez de desarrollo e implementación en la solución de inteligencia de negocios judiciales. Estos países son Ecuador, Costa Rica, México, Chile y España. Un 27% de los países tiene un nivel medio de desarrollo tecnológico, donde está Portugal, Paraguay, Nicaragua y Panamá. Y un 40% de los países tiene un nivel bajo de madurez de soluciones electrónicas. Y acá está Uruguay, la Argentina, Puerto Rico, Brasil, Colombia y El Salvador. Del informe se desprende que las respuestas que da Argentina no son verdaderamente muy amplias a estas preguntas, son bastante escuetas a razón de lo que otros países sí desarrollan en cuanto a cómo está funcionando su sistema, pero claramente nosotros estamos en un comienzo de este desarrollo electrónico de los expedientes. Por ejemplo, acá hay algunos datos. Brasil, estos son datos que se han tomado hace unos años, de una muestra de 4 millones de expedientes, que son expedientes digitales. Se establece que el 25% de estos expedientes que han sido digitales tuvieron una duración total máxima de 4 años. El resto de los expedientes han superado ampliamente la duración de 4 años en toda su vida. Y ellos tienen, acá en este enlace que yo les dejo
para que ustedes puedan consultarlo, la Corte, el Tribunal Superior de San Pablo, sacó una sentencia al Tribunal Superior en solamente 9 días. O sea, no es una instancia, no es primera ni segunda instancia, pues el Tribunal Superior resolvió en 9 días a través de un expediente digital. Hace unos encuentros atrás, nosotros tuvimos acá también en el foro la participación del doctor Ferré, que nos comentaba en expedientes del fuero de familia que podían sacar sentencias en 24 horas, que claramente esto que nos parecía algo impensado, se lograba a través de 2 articulaciones. Primero, la articulación del Poder Judicial en cuanto a cómo tramitaba las causas, y después él también hacía hincapié en cuanto al accionar del abogado, a cómo la interposición prolija de la demanda que hicieron los colegas permitieron llegar a resoluciones judiciales en tiempo récord. Colombia también tiene una integración del expediente digital a través de distintos organismos. O sea, los países que han empezado a implementar el expediente electrónico y aquellos que están más desarrollados en cuanto a lo que tiene que ver con este índice de digitalización, como por ejemplo Ecuador o España, lo han llevado a través de políticas de Estado, donde distintos organismos que integran los engranajes judiciales son los que impulsaron estas reformas. Por el año 2012, recuerdo en un encuentro de dirigentes de la colegiación, cuando recién comenzaba en la provincia de Buenos Aires a implementarse la resolución de corte que establecía las presentaciones electrónicas, se hizo un encuentro con gente de la sección cuarta de Brasil, donde ellos nos estaban comentando su experiencia con el expediente digital. Y lo primero que nos marcaron fue, nosotros comenzamos el expediente digital a través de una reforma del Código Procesal. Ellos se lo tomaron como política de Estado, comenzaron con la reforma de los códigos de procedimiento y sobre esa base fueron construyendo un sistema. Claramente, según el sistema de cada uno de los países, el sistema judicial de cada uno de los países, como hablábamos el otro día con la colega que disertaba desde México, como ellos tenían estructurado su justicia, es cómo nosotros podemos ir entablando estas experiencias. Acá en la Argentina hay muchas provincias que están altamente avanzados en el desarrollo de los expedientes digitales. Por ejemplo, San Luis lo tiene a punto desde hace muchísimos años. Entonces, todo esto va dependiendo de cómo está encarado en cada uno de los países. Acá les dejo, esto es para no hacerlo tan extenso, hay un par de países, por ejemplo México también, cómo ellos han ido surcando estas dificultades para poder implementar el expediente electrónico. Y voy a hacer hincapié en España. En España, lo que se tiene desarrollado es algo mucho más grande y yo diría mucho más ambicioso, que es el portal del abogado. No solamente trabajan lo que tiene que ver expedientes judiciales, sino que también integran la actividad de la colegiación en un único portal. Ya hace varios años, en una de las conferencias de FACA, en el año 2014, se trabajó justamente el tema del portal del abogado con disertantes de España y de Portugal, donde nos mostraban en tiempo real cómo desde la Argentina ellos accedían a este portal con una clave única y podían no solamente consultar sus causas judiciales, sino que también podían realizar trámites propios de la colegiación, podían consultar, por ejemplo, su situación previsional, su situación en la matrícula, realizar trámites internos, todo desde un
único portal. Claramente esto también tenía que ver con la forma en cómo está distribuida la justicia en España. Esto es algo bastante ambicioso, pero que la Corte de Provincia lo ha estado trabajando ya hace mucho tiempo con el Colproba, con el Colegio de Abogados de la provincia, para hacer una integración en cuanto a lo que tiene que ver con la colegiación, con el sistema previsional y el sistema judicial, para trabajar en este portal del abogado. Esta ley, la 18 de España, fíjense que acá les puse los puntos principales que reglamenta la ley, donde tiene que ver no solamente con la actividad judicial, sino que tiene que ver con la firma electrónica, con el traslado de las copias, con la autenticidad de ese material, con la presentación de escritos. Es una normativa que reglamenta todo lo que necesita el abogado para poder ejercer su profesión directamente desde el ámbito digital. ¿Y en dónde estamos y hacia dónde vamos? Vimos dónde estábamos parados, qué pasó en el mundo y hacia dónde vamos con todo esto. Vamos hacia algo que se llama Legal Tech. El Legal Tech, que es un término que lo van a escuchar en muchos, lo van a leer, mejor dicho, en muchos artículos que se utilizan actualmente, tiene que ver con la integración de distintas herramientas que va a tener el abogado a su alcance. Primero, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, herramientas para el ejercicio profesional y la atención de los clientes. Esto es algo que estamos haciendo nosotros al día de hoy. Al día de hoy, con la situación del aislamiento, necesitamos utilizar herramientas para acercarnos a nuestros clientes. ¿Y qué utilizamos? La herramienta más común que tenemos la mayoría en nuestros celulares, como es el WhatsApp. Utilizamos el WhatsApp para poder acercarnos al cliente y poder tener este contacto que antes lo teníamos a lo mejor dentro de nuestro estudio. Tiene que ver también con el asesoramiento legal automatizado para los ciudadanos. Esto es algo que también lo tenemos, que es el famoso TAD. El TAD, el trámites a distancia, hoy en día cuando queremos poder circular nuestros estudios, al trabajo o hacer un trámite con algún familiar, tenemos que gestionar un certificado. Un certificado que lo gestionamos ¿desde dónde? Desde un trámite a distancia, un trámite automatizado desde la órbita del gobierno que nos permite a nosotros realizar trámites. Trámites TAD que han crecido muchísimo, porque el trámite TAD no es solamente para gestionar el permiso de circulación. Trámite TAD, por ejemplo, sirve para diligenciar oficios, y cada vez son más las entidades que lo tienen. Trámite TAD sirve para, por ejemplo, renovar dominios web. Si ustedes quieren consultar, si quieren comprar el dominio para ponerse una página web en su estudio, lo hacen a través del trámite TAD. Después tenemos los marketplaces jurídicos o plataformas que facilitan el acceso a los clientes. El marketplace es algo que nosotros acá en la Argentina no lo tenemos muy desarrollado, esa es la verdad. Si ustedes entran al Play Store y ponen abogados, por ejemplo, y buscan qué aplicaciones hay respecto a los abogados, no van a encontrar una gran cantidad de herramientas que permitan esta conexión. Lo que no significa que uno no las pueda ir desarrollando. Nosotros podemos tener distintas herramientas que nos permitan generar nuestro propio marketplace. Por ejemplo, realizar nuestras publicidades por redes sociales, realizar las consultas con los clientes a través de lo que sería una videollamada, por Zoom, por WhatsApp, por Skype, y después realizar el cobro de la consulta por Mercado Pago o por PayPal. O sea, hay distintas herramientas que son de uso cotidiano, que uno las puede llegar a tener en su teléfono, en su aplicación móvil, en su computadora, e integrarlas para generar nuestro propio sitio de atención al cliente y no perder
por esto nuestros honorarios, porque muchas veces, y esto creo que lo hemos vivido todos, que a lo mejor por recibir alguna consulta por algún medio de comunicación informático, por WhatsApp, por un correo electrónico, por un chat de Facebook, se pierde, entre comillas, esta situación de poder cobrar los honorarios. No, podemos articularlo de una forma tal que se pueda llevar adelante la consulta y a la vez tener nuestros honorarios. Se utiliza también los servicios en línea para apoyar el aprendizaje y la formación jurídica, que esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora, darnos la posibilidad de, a través de estos medios tecnológicos, que más que tecnológicos sean medios informáticos, tener un espacio de capacitación continua. Todos estos puntos son los que tienen que ver con la Legal Tech, que es hacia donde nosotros vamos. Y parte de esto ya lo estamos transitando al día de hoy. La digitalización de la práctica legal, que tiene que ver con los servicios de negocios y contratos online, hay algo que es muy, digamos, troncal en este punto, que es lo que se llama blockchain. En el material, si ustedes cliquean acaso de blockchain, lo va a llevar a una página donde les va a explicar en extenso qué significa. Pero el blockchain tiene que ver con contratos en línea, donde lo que se utiliza justamente para comercializar no es dinero, sino que es lo que se llama criptomonedas. El famoso Bitcoin, que el Bitcoin es uno de los tantos tipos de criptomonedas que tenemos, bueno, esto es algo que se está utilizando mucho ahora, que es la posibilidad de realizar este tipo de contrataciones. Y además trabaja con algo que nos permita a nosotros justamente controlar los documentos, que es la famosa nube. El cloud, la nube, que es lo que nos permite a nosotros tener almacenados documentos en ningún lado y en todos a la vez. Esto es la nube. Si yo me acostumbro a trabajar con la nube, voy a tener la posibilidad, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo hoy, de tener acceso constantemente a mi información, sin que esto vulnere el secreto profesional. Más hoy en día, donde el abogado es el guardián de la documentación original en los expedientes digitales. Nosotros anteriormente, la documentación que era original, esto iba al juzgado, el juzgado era el responsable, era el guardián de la documentación y de las piezas. Hoy soy yo, abogado, el que se tiene que encargar de resguardar esa documentación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de estos mecanismos que nos generan seguridad en la información. Algo que generalmente se dice en las charlas de seguridad de la información es de no guardar todos los documentos en unidades que sean de fácil acceso o que sean de único acceso. Si yo guardo mi base de datos de clientes con sus documentos digitalizados solamente en esta máquina, el día que tengo un problema con esta máquina, perdí absolutamente toda la información que tenía que ver con mis clientes. En cambio, si yo trabajo con la nube, yo tengo la información de mis clientes resguardada, porque la nube funciona también con un sistema de claves, como puede ser el Drive de Google o el OneDrive de Hotmail o el Dropbox, que tienen un sistema de validación, hacen que no cualquiera pueda acceder. De esta forma, al tenerlo en la nube, yo puedo trabajar desde cualquier lugar sin la necesidad de tener la documentación en un disco determinado. Ni siquiera con los pendrive, con las unidades extraíbles de almacenamiento. Porque el pendrive me ocurre más o menos lo mismo. El día que se me pierde el pendrive o que se me rompe el pendrive, me quedé sin posibilidad del acceso a esa información. Por eso es importante tenerlo en varios sitios y que siempre haya un sitio de acceso constante. La cultura del dato, el análisis legal tecnológico. Hay algo que se viene desarrollando ya desde hace mucho tiempo, que se trabajó incluso acá en la Argentina
en lo que fue la primera edición de la Lega Hackathon. El Hackathon es un evento que reúne programadores con especialistas de alguna otra profesión. La hackathon más conocida es la hackathon económica, la financiera, que junta programadores con especialistas del área de las finanzas. Pero ya hace unos años que se viene haciendo la Legal Hackathon, que son los programadores junto con abogados, para desarrollar programas que sirvan para el impulso de las tecnologías dentro de la profesión y dentro de los expedientes. Hay un punto muy clave en esta hackathon que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la posibilidad de generar programas que adelanten lo que tiene que ver con resolución de los conflictos o determinación de actitudes procesales. Esto se hace a través de la inteligencia artificial. Acá, cuando yo participé en el primer encuentro de la hackathon en Argentina, el proyecto que ganó, justamente lo que desarrollaba era un sistema de inteligencia artificial para la creación de contratos. Creaba contratos en base a las legislaciones que estaban vigentes. Uno le cargaba al sistema parámetros y este motor de inteligencia artificial tomaba las distintas legislaciones y armaba el contrato. Hay una aplicación que ustedes la pueden encontrar acá, si clican en IA, los va a llevar a esa página, que se llama Watson. Watson es un software desarrollado por IBM ya hace muchos años, que es un sistema predictivo. Watson se le ingresan parámetros determinados y da la mejor respuesta, la mejor solución que podría llegar a tener ese conflicto. Watson está siendo utilizado en varios países de Iberoamérica para consulta de casos. Muchas unidades fiscales, muchas fiscalías, utilizan Watson como consulta. Claramente cuando uno empieza a ver todas estas cuestiones dice, el factor humano cada vez me está quedando más atrás. Pero no hay que perder de vista que estos sistemas funcionan en tanto y en cuanto haya un operador humano detrás. Es como si ustedes utilizan, por ejemplo, los que tenemos Android, el asistente de Google. Si yo le hablo al teléfono, y le hago una consulta, el teléfono me va a contestar, o los que tienen iPhone, que tienen Siri. Pero el teléfono me va a contestar según la pregunta que yo le haga. Si yo hago mal la pregunta, el teléfono lo primero que me dice es, no te puedo responder, no comprendo la pregunta. Estos sistemas de inteligencia artificial funcionan de esa manera. Si el operador humano no realiza correctamente sus intervenciones, no va a poder nunca prosperar. Y la inteligencia colectiva es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Nosotros ahora estamos generando inteligencia colectiva. Estamos trabajando en un grupo donde compartimos experiencias, que es lo que hace IADEFA, lo que hace el Foro de Abogacía Morón. Comparte experiencia y genera una inteligencia colectiva a través del material que se va creando, a través de las charlas colaborativas, a través de instructivos que muchas veces se arman en forma casera. Esto va aumentando justamente lo que tiene que ver con no solamente la inteligencia artificial que podrían llegar a tener estos programas, como les decía Watson, sino la inteligencia colectiva de todos los miembros de estos sistemas, que no es solamente la parte informática, sino que tiene que ver también con el abogado en sí. ¿Y cuál es el corolario de esto? ¿En qué nos vamos a convertir? Nos vamos a convertir en abogados digitales. Nos estamos convirtiendo de a poco
en abogados digitales. El abogado digital tiene que ver puntualmente con un perfil profesional. No tiene que ver con una especialización en derecho informático, no tiene que ver con derecho procesal informático, no tiene que ver puntualmente con eso, sino que tiene que ver con la forma en que se está encarando la profesión, en cómo se va adaptando a la profesión. Eso es lo que va definiendo el perfil profesional del abogado digital. Si bien hay determinadas ramas que sí se van a ir desarrollando más allegadas a este perfil profesional, como puede ser lo que tenga que ver con marcas y patentes, hay cuestiones de derecho internacional, hay un montón de temas que sí van más ligados a el perfil del abogado digital, pero no quita que esa expertise que nosotros estamos adquiriendo en este momento nos sirva para perfilarnos hacia ese lugar. Estamos con este nuevo paradigma académico profesional que estamos atravesando todos. Yo, por ejemplo, soy profesor en la Universidad de Morón de práctica procesal, que es lo que hace, yo lo que le explico a los chicos, básicamente es cómo es el ejercicio de nuestra profesión, o sea, empiezan a transitar los primeros pasos de lo que después va a ser la actividad del abogado. Cuando comenzó este aislamiento, nosotros en la universidad tuvimos que trasladarnos a una plataforma y trasladar todo lo que era un contenido presencial a un contenido virtual. Y en el interín, que yo iba armando el material y a los chicos les iba haciendo las explicaciones de los temas, la corte me iba sacando resoluciones que iban modificando lo que yo iba explicando. Entonces, estamos todos transitando este nuevo paradigma, este cambio, no solamente para aquellos que ya somos profesionales, sino lo que tiene que ver con la formación de los futuros profesionales que necesitan tener un acompañamiento en cuanto a la adaptación de las tecnologías. No podemos en las universidades seguir explicando un sistema que ha quedado en desuso. Al alumno hay que explicarle hoy cómo es el ejercicio de la profesión justamente con todas estas herramientas. Hay una concientización de las SIC. Las SIC es la sociedad de la información y el conocimiento. ¿Qué es la sociedad de la información y el conocimiento? Es justamente tomar a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, como base para la modificación de paradigmas sociales, paradigmas profesionales, paradigmas gubernamentales. Esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Estamos tomando estas herramientas que hemos tenido nosotros a mano para poder hacer un cambio dentro de la profesión, para hacer un cambio también dentro de la sociedad. Cuando uno habla, por ejemplo, España tiene un portal destinado exclusivamente a lo que serían juzgados de paz, o sea, nuestros juzgados de paz, donde lo puede gestionar directamente el ciudadano. Esto es darle a la sociedad, darle al ciudadano el acceso no solamente a la información, sino también un apoyo de la tecnología. Acá en la Argentina lo tenemos con los trámites a distancia y con algo que se llama GDE. El GDE, que es un sistema de gestión de documentos electrónicos que utiliza Nación, también le permite al ciudadano consultar causas administrativas con el uso de la tecnología. Ejemplo, si en algún momento tiene un problema con su compañía de seguro o con la prestadora médica, y ustedes hacen la denuncia en la superintendencia, ¿qué se crea? Se crea un expediente electrónico dentro de este sistema. Y yo como ciudadano puedo acceder a mi expediente electrónico, a mi reclamo, y ver justamente cómo va prosperando. Y todo esto es a través de la unión de la SIC, de esta conciencia social del cambio, y de la tecnología de la información y la comunicación. Nos permite optimizar nuestros recursos porque cuando uno utiliza estas tecnologías optimiza el tiempo,
ya no es necesario, por ejemplo, todo lo que da soporte papel, empezamos a achicar gastos, no se necesita una gran inversión en tecnología dentro de los estudios para poder lograr esto, porque la mayoría son aplicaciones que funcionan con los móviles o en las computadoras con muy poco espacio, y nos permitan nosotros optimizar recursos económicos y también recursos naturales. Y aplicar la legal tech, todos estos términos que estuvimos viendo anteriormente, el marketplace, utilizar la posibilidad de intercambios con los profesionales, todo esto es lo que va conformando al abogado digital. Y para no extenderme más, me gustaría finalizar con una frase que creo que es algo que no solamente se le va a aplicar a la abogacía, sino a las profesiones en general. Es una cita de Charles Darwin que dice: no es lo más fuerte, la más fuerte la especie que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino aquella que se adapta mejor al cambio. Y esto es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Estamos en una etapa de cambio. Necesitamos derribar muchos frenos internos que a veces tenemos con el uso de determinadas tecnologías y pensar que todo este cambio que estamos transitando justamente es en aras de poder mejorar, crecer y optimizarnos nosotros como profesionales. Hasta acá el material que tenía para compartir con ustedes. Bueno, no sé si ¿se escucha bien? Sí, Sí. sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, en principio, Matías, me quedé así como muy conmocionada con la charla de hoy. Te felicito, excelente, clarísima tu exposición como siempre. Necesaria, todo lo que tiene que ver con la era digital para quienes estamos trabajando, ya sea como abogados independientes o de alguna manera vinculados, ¿no?, con el ejercicio profesional, es necesario poder incorporar todos estos elementos. Esto que ahora entiendo un poquito la diferencia, lo que es tecnológico, lo que es informático, o sea, en gran medida vos lo que estuviste exponiendo tiene que ver con estos aspectos informáticos que se utilizan en los procesos judiciales y extrajudiciales también. Yo me quedo con muchas conclusiones y muchas reflexiones. En lo particular te agradezco enormemente, como te decía antes, y antes de pasarle la palabra a la doctora Claudia Di Polito, para que pueda hacer su participación, por supuesto, y a los colegas que quieran preguntar, como primera reflexión, obviamente me quedo con esto de que nosotros estamos ingresando o vamos hacia un nuevo paradigma. Y en este nuevo paradigma nos estamos convirtiendo en nada más y nada menos que en abogados digitales. Para mí particularmente, no es poco, pero que es muy interesante y que está bueno que no nos enojemos con este perfil que vamos a ir incorporando. Al contrario, que nos amiguemos y que podamos encontrar todas estas facetas positivas de las cuales vos estuviste exponiendo en cada momento de tu disertación. Muchas gracias, Matías. Le cedo la palabra a la doctora Claudia Di Polito y a partir de ahí a los colegas que quieran preguntar. Bueno, buenas tardes Matías, gracias Cecilia, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecerle a Matías que hoy nos dio esta charla tan técnica, tan interesante. Matías forma parte del staff de IADEFA, por lo tanto hoy fue también su presentación como integrante de nuestro instituto. Bueno, y justamente 5 minutos antes de empezar la charla de Matías estuve en el cierre, en el último panel del cierre del Congreso Americano de Mediación y Arbitraje, y el último panel fue sobre las mediaciones virtuales o mediaciones online. Entonces, el doctor Elisabetsky, que es el director de ODR Latinoamérica, ODR Argentina, dijo que ya no hay vuelta atrás con el tema de las mediaciones virtuales, que a partir de ahora
van a ser virtual, o sea, es raro que vaya a haber mediaciones de carácter presencial, que es como que las mediaciones virtuales fagocitaron a las mediaciones presenciales, coincidiendo con toda esta cuestión técnica que nos acaba de explicar Matías y agregándole un plus, ¿no? Existe lo que ODR significa Online Dispute Resolution, y cuando empezó la charla, Matías dijo que él podía gestionar desde cualquier lugar de la provincia sus expedientes. Yo, doctor, soy más ambiciosa que usted. Yo creo que podemos gestionar desde cualquier provincia y de cualquier parte del mundo hoy un expediente digital, inclusive participar en una audiencia, porque imagínense que hace 4 meses que no estamos yendo a tribunales, y estamos trabajando. O sea, esto es lo que hay que entender, el alcance de lo que es la tecnología hoy en el expediente digital, en el abogado digital, en la cuestión. Y ahora se agrega una cuestión más, porque el Colproba fue designada por el Ministerio por la Jefatura de Gabinete y por el Ministerio de Modernización como autoridad certificante. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van a dar a todos los abogados que hoy que estamos matriculados dentro de la provincia de Buenos Aires, no solamente la firma electrónica, que ya la tenemos, sino que ahora vamos a tener la firma digital. Así que vamos a ver qué alcance va a tener esto. Ustedes saben que la firma digital es una firma indubitable que quien la impugne o la niegue tiene que acreditar que por qué motivo la impugna o la niega en un proceso. Así que vamos a transformarnos aún más en abogados digitales, como dijo Matías. Así que bueno, se vienen muchos cambios, Sí, doctor, vamos a esto que reflexionar está, sobre... ¿Perdón? no, esto justo que vos estabas mencionando, Claudia, Sí. el tema de firma electrónica, firma digital, fue algo que cuando comenzó el sistema en provincia, en realidad trajo un problema terminológico. La Corte habló siempre de firma digital. Y en realidad lo que nosotros teníamos era una firma electrónica, nosotros Obvio. y los funcionarios judiciales. Tal cual. Y bajo la ley 25506, que es la Ley Nacional de Firma Digital, ¿Sí? son cuestiones totalmente distintas a nivel procesal, a nivel probatorio. O Así sea, es. no era lo mismo una firma digital que una firma electrónica. Yo recuerdo un artículo del doctor Batista, que había salido en su momento en el Dial, cuando dijo todo el sistema de la provincia en realidad es una falacia, y empezó a hablar de las diferencias entre la firma digital y la firma electrónica, y uno decía, pucha, tiene razón en un punto. Por otro lado, la Corte, si en algún momento había un planteo de nulidad sobre los procesos, no se iba a tirar en contra de su propio sistema. Pero la realidad es que cambiar de firma electrónica a firma digital, más allá del ámbito de aplicación dentro de los procesos en la provincia de Buenos Aires, que están circunscritos por los acuerdos de la Corte, sí tiene una alta relevancia con el Código Civil y Comercial, porque los contratos firmados en forma digital nos piden puntualmente firma digital, Totalmente. no firma electrónica. Así que este paso que se está haciendo desde el lado de Colproba, la verdad que es un avance muy importante. Así es, y está muy bien el tema que vos introdujiste de los artículos que menciona el Código Civil, porque si bien los códigos procesales, los códigos jurisdiccionales quedaron desfasados, y en el caso de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando prácticamente con las resoluciones de la Corte como herramienta procesal, también el Código Civil tiene muchas herramientas procesales, lo vemos permanentemente en familia con los artículos 704 en adelante, pero también están los artículos relacionados con lo que se entiende por firma electrónica, lo que se entiende por firma digital, o sea que también lo tenemos incorporado en el Código Civil. Fíjense ustedes entonces el alcance del desfasaje, como hablaba muy bien Matías hoy, me encantaba escucharlo, que tienen los códigos procesales. La responsabilidad de la modificación del Código Procesal es exclusivamente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en este caso de cada provincia. Fíjense que mañana se cumplen, como también lo dijo muy bien Matías, 5 años
de la sanción y de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Entonces, por lo tanto, en estos 5 años no hemos logrado armonizar nuestro código de fondo con nuestro código de forma. Y teniendo el Código Civil un montón de normas de carácter procesal. O sea, tenemos un desfasaje bárbaro que tenemos que acomodar en nuestra cabeza, y además todas las resoluciones de la Corte, todas las acordadas, más la firma digital, la ley de firma digital, más su decreto reglamentario, bueno, que tenemos que ir acomodando de a poco en nuestra cabeza, más la discrecionalidad de todos los juzgados, de cada uno de los juzgados, porque fíjense que la resolución 480 de este año de la Suprema Corte dice en el artículo 6 que a petición de partes se podrán utilizar herramientas tecnológicas disponibles y accesibles siempre a discreción del juez. O sea que la parte lo puede peticionar, pero el que lo tiene que ordenar es el juez. Hay que convencerlo al juez que nos tiene que habilitar una herramienta tecnológica para llevar adelante al proceso. Miren que en el departamento judicial donde yo litigo, la mayoría de las causas, tenemos muchos juzgados que todavía al día de hoy nos llevan adelante audiencias remotas. Entonces, y aparte tenemos todos los expedientes que se iniciaron a través de la receptoría de expedientes en toda la provincia de Buenos Aires, que están frenados, los que les corresponde la mediación prejudicial obligatoria, porque todavía no tenemos la sanción de la ley de mediaciones virtuales en la provincia de Buenos Aires. Yo le explico todo esto, o lo hablo todo esto, para apoyar y complementar lo que dice Matías, en tanto que tenemos todavía un largo trecho para andar, que se aceleró todo el tema digital por el tema del aislamiento y de la pandemia, pero que todavía tenemos ahí un cuello de botella muy importante, porque imagínense, todos los expedientes de daños y perjuicios, todos los expedientes civiles que necesitan la mediación y que están frenados porque no tenemos la mediación virtual y no se pueden hacer mediaciones presenciales. Es complejo el tema, pero bueno, como todas las cosas, yo me reía cuando Matías decía que había que ir con el cliente a firmar las planillas de la mesa virtual, el abogado tenía que ir con el cliente a firmar la planilla de mesa virtual. Yo me agarraba la cabeza y decía, pero yo cómo voy a molestar a mi cliente que tiene que trabajar para que vaya a firmar delante de un empleado de un juzgado una autorización para que yo, abogada, pueda ver la causa virtual. Era una ridiculez. Dije, esto va a durar 2 meses. No sé si duró 2, pero debe haber durado 3. Porque era una ridiculez. Hoy simplemente mandando un escrito nos habilitan la mesa virtual. Y un día me encontré con un cliente, un potencial cliente que venía al estudio y me dice, no, yo el expediente lo veo. Mi abogado anterior, porque yo le mandé un escrito por el portal, presenté un escrito en el expediente pidiendo que me habilitara la mesa virtual. La parte tenía habilitada la mesa virtual. ¿Se entienden lo que les digo? No quiero hablar más, Matías, si querés hacer el cierre, muchas gracias por todo, encantada de escucharte y encantada de recibirte en IADEFA, tener las puertas abiertas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a vos, Claudia, que te he conocido gracias a Cecilia y a IADEFA. Gracias por la invitación. A Ceci, que la conozco hace muchos años, la verdad que es muy bueno lo que se está armando acá, entre el Foro de Abogacía de Morón y IADEFA. Es muy importante en estos tiempos poder estar conectados, aún de esta forma, y poder capacitarnos, o sea, estar en una capacitación continua, porque la Corte todas las semanas nos sorprende, la Corte de Provincia y la Corte de Nación todas las semanas nos está sorprendiendo, entonces necesitamos estar conectados. Y yo